Saludos amigos del portal Castilla Vive. En esta ocasión vamos a conocer un episodio sumamente extraordinario, aunque aparentemente insignificante, y que ha pasado y sigue pasando desapercibido por el conocimiento de todos nosotros. En mayo 31 de 1970 ocurrió en el Perú una de las tragedias más dolorosas de su historia moderna. Las regiones afectadas, como se conoce, fueron el departamento de Ancash, el norte del departamento de Lima y el sur del departamento de La Libertad. A las 3:23 de la tarde, un movimiento telúrico de 7.9 grados en la escala de Richter sacudió esta región, y uno de sus efectos causados fue el desprendimiento de un gran trozo del Nevado Huascarán de 910 metros de ancho y 1.6 kilómetros de largo. El desprendimiento que cayó sobre la quebrada de Ranraírca tuvo una velocidad de aproximadamente 300 kilómetros por hora, y por la velocidad y el curso que traía del lugar de donde se desprendió del Huascarán, pudo esta avalancha superar el muro natural que cubría la ciudad de Yungay para poder arrojarse la avalancha de lodo, de hielo, de barro y de rocas para cubrir la entera ciudad de Yungay viejo, de Yungay de aquel entonces. Las consecuencias totales de la desgracia cuenta alrededor de 80.000 muertos y 20.000 desaparecidos, todos ellos en la ciudad de Yungay, que quedaron enterrados bajo el lodo o arrastrados por la avalancha hasta su fin, que fue en la desembocadura del río Santa en las costas del Pacífico. 143.000 heridos fueron atendidos en los hospitales de diferentes ciudades de la región. Entre estos aparentemente desaparecidos en la ciudad de Yungay, cubiertos por el lodo, existe uno que no fue precisamente un ser humano, pero fue su representación escultórica, y aquel fue la representación del general Ramón Castilla y Marquesado, cuyo busto fue levantado en la Plaza de Armas de Yungay, precisamente al frente de la catedral. Sobre los detalles de este incidente, hemos entrevistado al profesor Javier Eduardo León, que hoy desempeña el cargo de director de la Casa de Cultura de la provincia de Yungay. Veamos pues esta breve entrevista con él. Muy buenas tardes, profesor Javier León. Buenas tardes. Usted es el presidente de la Casa de Cultura de acá de la provincia de Yungay, y me manifestó que esta figura, este busto de Ramón Castilla, estaba en la Plaza de Armas del Yungay antiguo y que fue enterrado con el aluvión de 1970, y y ustedes lograron recuperarlo. ¿Cómo lo recuperaron? Bueno, es cierto. Antes que nada, un saludo a quienes tengan que observarnos. Este busto fue colocado en la plaza de Yungay
en el año 1954 con motivo de que ese año fue declarado como año del libertador Mariscal Castilla. Un ciudadano yungaíno tenía en un principio el deseo de donar a la ciudad un busto de libertador San Martín, pero cuando fue a la fundición para hacer la adquisición no encontró, y sí lo encontró solamente ese busto. Entonces dijo, bueno, también Castilla ha tenido intervención en Yungay, de acuerdo a la batalla de Yungay en la época de la Confederación Perú-Boliviana, entonces vamos a llevarlo. Se trajo acá y en coordinación entre la Municipalidad Provincial de Yungay desde entonces, con funcionarios del Ministerio de Guerra, levantaron la base y se puso ese busto frente a la iglesia de la ciudad de Yungay en la Plaza de Armas. Este busto quedaba en un lugar privilegiado, vamos a decir, de la plaza, por cuanto venía, se puede decir, a presidir todos los actos cívico-patriotas que se desarrollaban en la ciudad de Yungay. En el año 70, con el terremoto primero y la luz que a continuación vino y sepultó la ciudad de Yungay, el busto fue derribado, pero por suerte no llegó muy lejos, sino solamente al pie de su base. Con el correr del tiempo, el lodo que cubría o que cubre la antigua ciudad de Yungay ha ido cediendo, ha aparecido la base del busto, y luego cuando hubo un hundimiento a raíz de las lluvias y el riego de los jardines que se están instalando en el Camposanto, lo que fue la ciudad antigua, se hizo una pequeña excavación y se encontró este busto, se ha recuperado. Y en este momento lo tenemos acá en el local de la Casa de la Cultura, ya como una reliquia histórica de nuestra ciudad. Bueno, agradezco la explicación que nos da de la aparición, tanto original como podríamos llamar un poco extraña, de su sobrevivencia después de la luz que cayó sobre la ciudad de Yungay. Muchas gracias, profesor Javier León León, por esta explicación que da a nuestro portal Castilla Vive. Al contrario, las gracias a usted y a quienes nos observen por visitar este local, que es un lugar donde se viene haciendo una colección de todo lo que corresponde al aspecto cultural de nuestra ciudad, de nuestra provincia, entre lo que viene a ser los restos arqueológicos o patrimonio arqueológico. Vienen también los utensilios que se tenían antiguamente y que ahora ya prácticamente han desaparecido. Tenemos un archivo fotográfico de la ciudad antigua desde el año 1904, y también se va organizando una biblioteca pública con material bibliográfico, sobre todo relacionado a la ciudad de Yungay, a la provincia y al departamento de Ancash, cosa que de esa manera podamos brindar información sobre nuestra identidad, sobre nuestra cultura, a quienes desean conocerla. Muy agradecido nuevamente por su visita y por esta entrevista. Se dice que entre los sobrevivientes de la desgracia en la ciudad de Yungay estuvieron 90 personas en las cimas del cementerio antiguo, sobre cuyo tope existe todavía la imagen inmensa de el Salvador Jesús. Allí se refugiaron y se salvaron 90 de los 300 sobrevivientes de esta ciudad. Otros tantos, algunas docenas, fueron niños y artistas de un circo que aquella hora del terremoto llevaba a cabo su función de matiné en la parte nororiental de la ciudad, a donde las corrientes del lodo aluviónico no pudieron llegar. De ellos se sabe, y de el sobreviviente que acabamos de conocer a través del informe del profesor León, como lo sabrán, de este sobreviviente de la representación escultórica de Ramón Castilla, casi nadie lo hemos sabido.
Bueno, llegado a este momento y conociendo que se trata de un hecho tangible, este hecho que es tangible y que todos los que nos escuchan en algún momento que viajen al Callejón de Huaylas podrán conocerlo al darse una corta visita a la Casa de la Cultura en la provincia de Yungay, en la ciudad actual de Yungay. Este hecho tangible es significativo porque se trata del único sobreviviente de aquellos 20.001 desaparecidos en la ciudad de Yungay, enterrados por el aluvión el 31 de mayo de 1970. De los 20.000 desaparecidos que se cuentan, desgraciadamente, ninguno volvió a conocerse. Quizás por eso hoy día la antigua ciudad de Yungay es conocido y convertido en un campo santo. Hay o hubieron enterrados allí, pero la identidad, la ubicación de ellos totalmente desconocida. De todos ellos, uno ha sobrevivido no solo a la tragedia misma de aquel aluvión fatal, sino también a 40 años transcurridos. Después de 40 años, se descubre el busto de Ramón Castilla y se desentierra y se tiene hoy de vuelta a la luz de nuestros ojos. ¿No es acaso extraño o casual que este insignificante y desapercibido hecho haya ocurrido? Es extraño, pero como les repito, tangible, real. Y debe ser por algo. Por un lado, y de hecho, que tiene un gran significado simbólico para los peruanos. Debe haber sido Ramón Castilla y Marquesado, mientras estando enterrado en aquel ya petrificado lodo, debe haber sido él y sus gritos y sus órdenes a la naturaleza tan fuertes que en algún momento la propia naturaleza parece como si lo hubiese escuchado. Y entonces vinieron a su asistencia las lluvias. Y con ellas, y con sus constantes venidas, poco a poco, como dice el profesor León, cediendo las tierras, terminaron por descubrir el busto de Ramón Castilla. Y descubrir y desenterrarlo y liberarlo de aquella prisión que el tiempo y el barro petrificado lo tenían a él prisionero en las mazmorras del olvido. El hecho entonces de su descubrimiento y desenterramiento tiene un significado trascendental. Y solo ocurren, o puede ocurrir, esto con personajes igualmente trascendentes a su época. No estamos hablando de la vida propia de Ramón Castilla, sino de sus representaciones, en este caso, de un busto escultórico que logra sobrevivir a esa desgracia y nos termina diciendo: aquí estoy de vuelta. Aún así, aún en mi forma representativa. Pero eso es solo simbólico. El significado
de este incidente tangible va mucho más allá del hecho. ¿Por qué? Puesto que Ramón Castilla y Marquesado, en general en nuestra historia peruana, y en particular en la historia regional del departamento de Ancash, para la magnitud de su ser, es un personaje olvidado. Y esa ingratitud, que en el caso del busto se expresó a través de los 40 años y del lodo ya petrificado, esa ingratitud nunca termina por olvidar a un personaje trascendente como lo fue Ramón Castilla y Marquesado para el Perú. Si entonces, como su objeto representativo ha sobrevivido más temprano que tarde, es el deseo de los verdaderos peruanos y los que asumimos la herencia espiritual de Castilla, más temprano que tarde, el significado de su vida entera, su ejemplo en respetar la ley, la herencia histórica, el valor de los conocimientos propios de los peruanos, el ejemplo de ser un servidor público honrado, trabajador incansable y sincero. Esos ejemplos de valores que solo terminan referidos con el destino final de la patria, sueño que él lo tuvo hasta el último segundo de su vida, es decir, de ver feliz a su Perú. Esos valores de su vida tienen que ser desenterrados del olvido al que han sido sumidos. Manuel Mujica Gallo nos invoca constantemente a ese rescate y nos previene de que se reduzca su memoria a acciones protocolares, a calendarios oficiales. Lo más esencial de Castilla es su vida ejemplar. Y en particular en el Callejón de Huaylas, específicamente en Yungay, hay una verdad asociada a su existencia y a la propia historia del Perú, a la esencia de la historia del Perú, que sigue siendo olvidada. Yungay debe dar el ejemplo, así como ahora, de que ha descubierto y desenterrado el busto de Ramón Castilla de aquel olvido del tiempo y del lodo petrificado. Debe dar el ejemplo también del desenterramiento de la verdad del rol que jugó el entonces general Ramón Castilla y Marquesado en el triunfo de la batalla de Yungay en enero 20 de 1839. La verdad de ese episodio, del triunfo en la batalla de Yungay, es de que se salvó la integridad territorial del Perú, cuyo desmembramiento de la zona sur estaba amenazando, o la imposición de una dictadura que pretendía unir a la fuerza dos naciones. Se triunfó en Yungay porque se salvó el Perú, y quienes tuvieron un rol determinante en ese triunfo militar que apagó los deseos de dividir al Perú
quien tuvo un rol determinante fue el general entonces Ramón Castilla y Marquesado y otros militares peruanos que conformaban el grupo de peruanos del Ejército de Unidad Nacional. Hasta el momento, esa verdad del triunfo y del rol determinante de Ramón Castilla en este triunfo está enterrado por el tiempo y el lodo de la memoria de los peruanos que lo mantienen prisionero en las mazmorras del olvido. Mientras tanto, fuerzas extranjeras que participaron en alianza con estos patriotas en aquella guerra nos han arrancado esa verdad para no conocerla y han hecho de ella algo suyo. El descubrir y desenterrar el busto de Ramón Castilla del Campo Santo de Yungay tiene un significado trascendental. Ramón Castilla, que todavía sigue enterrado en el Cerro Pan de Azúcar, no él físicamente, pero su rol, su valor, su coraje, su audacia, eso que fue lo que él invirtió en el campo de batalla de Yungay, en el escenario del Cerro Pan de Azúcar, está todavía enterrado allí. Y el Libertador nos invoca con este episodio que nos relata el profesor León. Lo que está haciendo el Libertador es invocarnos a que también su figura y su vida ejemplar en aquel lugar, Yungay, Pan de Azúcar, debe ser también desenterrado. Es nuestro deseo, y al compartir el hallazgo de este busto, de la manera como ocurrió, nos sugirió lo que es indudable. No ha ocurrido en vano. Esa es la gran esperanza. El único sobreviviente de aquella desgracia, el único sobreviviente de todos los entonces desaparecidos, imagínense, ha sido Ramón Castilla y Marquesado. Y solo pudo ser él porque esa capacidad de trascender cualquier adversario, incluyendo adversidades grandiosas de la furia natural, solamente le puede pertenecer a personajes igualmente trascendentes, como nuestro libertador, el mariscal Ramón Castilla y Marquesado. Y es algo que uno no lo dice porque quiere, allí están los hechos. Muchas gracias por escucharnos y esperamos que les sirva para reflexionar nuestra esencia, nuestra identidad, nuestra obligación como peruanos en este tiempo.